aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Antes de seguir adelante, yo quiero hacer algo. Pastor habló de los diezmos, de sus ofrendas. Yo no vi a nadie pasar. ¿Ya pasaron? Van a sellar la palabra. Ya recibió sus diezmos y sus ofrendas. Bueno, amén. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque así es como viene su bendición. Su bendición, amén. Así cuando usted le da al Señor, le siembra, sea la palabra, es cuando usted va a recibir de Dios. Como decía la hermana, hay mucha gente que viene a la iglesia, a veces hermanos que el único tiempo que vienen o pueden venir es el domingo, pero lo que está pasando en muchas iglesias cuando viene un ministerio profético, mucha de la gente lo que hacen es, quieren la oración, pero no quieren hacer nada, hermanos, para recibir eso de Dios, no hacen mucho. Lo que nos sucede mucho a mí y a mi esposo, que mucha gente nos hablan y nos dicen, queremos que ore por nosotros, vamos a ir a hacer esto y necesitamos este problema, esto está sucediendo con nosotros y muchas cosas y piden la oración. Y nosotros como siervos de Dios, empezamos a orar por ellos y nos damos cuenta que nosotros nos quedamos en casa a orar unas 2, 3 horas al hotel y ellos se fueron al cine. Amén. Ellos se fueron al cine y están esperando que Dios va a escuchar a la profeta. Dios escucha a la profeta y Dios va a responder, contestar las peticiones, porque la profeta está orando. ¿Usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? Usted es el que pide la oración y usted es el que tiene aún más que nosotros meterse en la oración y pedirle al Señor. Amén. No sea esa persona, hermanos, que nomás el profeta haga la oración y ustedes están esperando solamente. Usted hable con Dios, usted ore, que Dios lo escucha a ustedes. Usted tiene que quererlo más que yo. Amén. Usted tiene que quererlo más que yo. Yo tengo ministerio, yo tengo hijos, yo tengo cosas que necesito de orar. Y eso, yo me pongo a orar. Usted así también. Usted quiere algo, usted necesita de orar y pedirle al Señor. Amén. Amén. Aleluya. Oramos en esta mañana. ¿Cuántos traen peticiones? ¿Cuántos quieren recibir algo del Señor en esta mañana? Ok, vamos a orar, ¿verdad? Yo voy a ponerme de acuerdo con ustedes, pero ustedes en este momento, ustedes van a ser los que van a orar, pedirle al Señor, tocar el trono de Dios, porque lo puede hacer. Usted puede tocar el trono de Dios en este momento, amén. Sus problemas, sus enfermedades, se las deja en las manos del Señor en esta mañana. Le pide al Señor la bendición de los cielos y Él los va a escuchar, amén. Y mucha gente dice, ¿sabe qué? Dice, hay veces que le digo a la gente que se pongan a orar, pastora, y los veo nomás así. Ni miro que los labios se mueven. ¿Ven? Si usted tiene un hijo y ese hijo viene donde usted está y se para delante de usted y le hace, usted le va a decir, ¿qué quieres, hijo? Amén. Aunque él sabe todo pensamiento.
pensamiento de ustedes. Él sabe todas sus peticiones. Antes que nosotros le pidamos a Dios, no se siente porque vamos a orar. Antes de que nosotros le pidamos a Dios, ya Él sabe nuestra petición. Pero cuando usted le habla y dice, mamita, quiero que me hagas una sopita de aquellas que tú sabes hacer, mamita, que eres lo mejor. Y cuando te dicen lo mejor, tú haces la mejor sopa, mamita, de todo el mundo, eres la mejor cocinera. Te va a decir, sí, mi amor, dame unos momentitos. Así es Dios cuando tú vienes delante de Dios y le dices, Padre, te necesito en el día de hoy. Amén. Vengo a clamarte, Señor, vengo delante de ti porque estoy pasando por algo, mi Padre, y solamente tú, el Dios Todopoderoso, el Dios que todo lo puedes, el Dios sin límites. Ese eres tú y sé que me vas a ayudar. Y ese Señor dice, aquí te vas. Ya lo solté de los cielos. Amén. Aleluya. Estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes comiencen a orar en este momento por sus peticiones. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Y si está enfermo, ponga su mano donde necesita su milagro y en este momento vamos a orar. Padre, te damos gracias en este momento, en este día. Señor, este es el día que tú has hecho, Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en este día que tú has hecho, Padre Celestial. Hoy en este día, Señor, vinimos delante de ti, porque sabemos que tú eres el Dios Todopoderoso, el Dios victorioso, el Dios de milagros, el Dios que sana, el Dios en este momento que nos ama, que dio a su Hijo para que muriera en la cruz de Calvario en este momento, Señor. Pidemos, Señor, que tú extiendas tu mano de poder. Tú toques a tus hijos en estos momentos, desde la cabeza hasta los pies, sanándolos, Señor. Vinemos en contra de toda enfermedad.